Bien, entonces con esto en mente, imaginémonos o miremos esta situación en la cual uno tiene una célula madre, entre comillas, la cual se divide y da origen a distintas tipos celulares en el organismo. Básicamente lo que nos vamos a dar cuenta es que, o más bien lo que nos vamos a dar cuenta es que el distinto conjunto de tipos celulares en un organismo pueden depender de eh, de la manera en que esa expresión de los genes se está dando en cada una de las células, ¿sí? También podríamos pensar, de alguna manera, eh, si, digamos, dejamos un poco aparte las líneas celulares como tal, eh, podemos pensar en un único organismo el cual puede sobrevivir en distintos ambientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, imaginémonos que existen bacterias las cuales pueden producir energía tanto en medios aerobios como en medios anaerobios, es decir, con y sin oxígeno. Si nosotros nos fuéramos a estudiar el genoma de una bacteria, bueno, aquí este es un organismo eucariota, pero si nosotros nos fuéramos a estudiar el ADN de una bacteria o de un organismo que puede vivir tanto en oxígeno como sin oxígeno, a nivel de su genoma no encontraríamos realmente ninguna diferencia porque sigue siendo el mismo organismo con el mismo genoma. Donde sí encontraríamos diferencias es que seguramente cuando el organismo está en un medio con oxígeno, debe haber un conjunto de genes que se expresan de manera distinta o genes que se expresan solamente en esa condición con o sin oxígeno. Es decir, que hay una diferencia no en el genoma del organismo, sino en el conjunto de genes que se expresan en una y otra condición. A eso, en última instancia, lo que le llamamos expresión diferencial de genes. Es el proceso de identificación de los genes que se expresan en una condición de manera distinta, diferente a los que se expresan en otra condición. Puede ser tanto que los genes se expresan en una y no se expresan en la otra condición, o puede ser que los genes se expresan en ambas condiciones, pero en cantidades distintas. Eso hace que sean diferencialmente expresados. Ah, el proceso de identificar la expresión diferencial de genes se da por distintos métodos. Básicamente, digamos que son procesos más o menos complejos, por decirlo de alguna manera, que se dan en el laboratorio húmedo. Aquí voy a comentarles rápidamente acerca de dos de las técnicas que más se usan, pero las vamos a ver simplemente para que las conozcan, no vamos a entrar en profundidad en ellas. Hay dos técnicas básicas para esto, una que se llama los microarreglos de DNA y otra que se llama el RNA-seq o RNA sequencing, como se diría en inglés. Entonces comencemos con los microarreglos de DNA. Eh, los microarreglos de DNA son una técnica bastante usada que básicamente ¿qué hace? Pues nos permite identificar lo que les comentaba, el conjunto de genes que se expresan en un ambiente, pero que no se expresan en otro, o en una condición, pero que no se expresan en otra condición, ¿sí?